Imagina a alguien que camina por la vida sintiendo absolutamente todo. No solo sus propias emociones, sino también las de los demás. Captan estados de ánimo como una radio capta señales, sintonizando cada frecuencia a su alrededor. Algunos los llaman empáticos, otros los llaman almas sensibles. Y de alguna manera, en algún punto del camino, aprendieron una regla tácita. Su don de sentir profundamente tiene un precio. Deben ser el santuario de todos, el hombro de todos para llorar, el terapeuta gratuito de todos. Pero entonces algo cambia. Un día, una de estas almas sensibles simplemente se detiene. Deja de absorber las emociones de los demás como una esponja. Deja de decir que sí cuando todo en su interior grita que no. Deja de retorcerse en formas imposibles solo para que los demás se sientan cómodos. Y lo que sucede después sorprende a todos. No se vuelven fríos ni crueles. Se convierten en algo mucho más inquietante para un mundo que dependía de su sacrificio infinito. Se despiertan. Ahora bien, esto es lo que la mayoría de la gente entiende mal sobre la sensibilidad. Imaginamos a la persona sensible como alguien naturalmente amable, cariñoso, nacido para cuidar de los demás. Pero eso no es del todo cierto. Esa capacidad de sentirlo todo, ese radar para las emociones ajenas, no se desarrolló porque estuviera destinado a ser el equipo de limpieza emocional del mundo. Se desarrolló como una forma de supervivencia. Piensa en el niño que tenía que leer la habitación constantemente, el que aprendió a percibir el estado de ánimo de sus padres, incluso antes de que cruzaran la puerta. El que dependía de gestionar los sentimientos ajenos. Ese niño se volvió exquisitamente sensible a todos los que lo rodeaban, no como un don, sino como una armadura. El niño sensible que podía percibir el peligro en un cambio de tono, que podía sentir la tormenta venir antes de que llegara. Ese niño sobrevivió manteniéndose alerta a todos los demás. Pero aquí está el problema. Se volvieron tan buenos leyendo a los demás que se olvidaron de leerse a sí mismos. Así que ahora tenemos a estas almas sensibles a los 30, 40, 50 años que siguen aplicando ese mismo programa infantil. Todavía creen que su valor reside en ser útiles. Siguen convencidos de que si dan lo suficiente, se preocupan lo suficiente y se sacrifican lo suficiente, finalmente se ganarán el amor que han estado buscando. Menuda trampa. Les dijimos que su sensibilidad es un don que deben compartir con todos, siempre, cueste lo que cueste. Les dijimos que poner límites es egoísta, que decir no es cruel, que cuidarse, de alguna manera, traiciona a quienes son. Pero observen lo que sucede cuando una de estas almas finalmente llega a su límite. Y todos lo hacen eventualmente. Tal vez llega después de años de dar, hasta que se sienten vacíos por dentro. Tal vez llega cuando una persona más da por sentado su bondad. Tal vez sucede un martes cualquiera, cuando están sentados solos y se dan cuenta de que no pueden recordar la última vez que alguien les preguntó cómo estaban realmente. Algo se resquebraja en ese momento. No siempre dramático. A veces es solo un pensamiento silencioso, una simple pregunta que lo cambia todo. ¿Y si parara? ¿Y si dejara de intentar arreglar a todos? ¿Y si dejara de absorber su dolor? ¿Y si ya no estuviera disponible para cada crisis? Esa pregunta los aterroriza, porque el alma sensible construyó toda su identidad en torno a sentirse necesitada. No sabe quién es, sin alguien a quien rescatar, alguien a quien consolar, alguien a quien salvar. Toda su vida se organizó en torno a este rol. Salir de él se siente como saltar de un precipicio. Pero esto es lo que realmente sucede cuando se atreven a saltar. Descubren que no es un precipicio en absoluto. Es espacio. Un espacio abierto, vasto y liberador. Espacio para respirar. Espacio para pensar sus propios pensamientos.
espacio para sentir sus propios sentimientos sin las emociones ajenas que los agobian. Y en ese espacio, empiezan a ver cosas que antes no podían ver. Los patrones se vuelven clarísimos una vez que dejas de participar en ellos. Se dan cuenta de cómo ciertas personas solo llaman cuando necesitan algo. Ven quién desaparece cuando dejan de ser quienes primero buscan. Reconocen a los vampiros emocionales, esas personas encantadoras que siempre tienen una crisis, siempre necesitan apoyo, siempre reciben y nunca llegan a dar. Aquí es donde la cosa se pone interesante. El alma sensible no se vuelve cínica al ver estos patrones. Eso es lo que todos temen, ¿verdad? Que si dejan de ser tan generosos, tan abiertos, tan infinitamente compasivos, se convertirán en una versión endurecida y amargada de sí mismos. Pero eso no es lo que ocurre en absoluto. Se vuelven más perspicaces. Desarrollan lo que podríamos llamar sensibilidad consciente. Todavía pueden sentir profundamente, conectar profundamente, ofrecer compasión genuina. Pero ahora eligen dónde dirigir su energía en lugar de dispersarla a quien la demande. Piénsalo así: un alma sensible que aún no ha despertado es como un reflector, iluminando todo y a todos a su alrededor mientras permanece en su propia sombra. Pero cuando despierta, se convierte en un foco, centrado, intencional, poderoso. Ilumina donde realmente importa, donde realmente se necesita, donde realmente marcará la diferencia. Y sí, esto significa que algunas personas se quedan en la oscuridad. Los que solo estaban allí por la iluminación gratuita, los que nunca tuvieron la intención de devolver la luz, de repente se encuentran sin su sol personal y no les gusta nada. Aquí es cuando empiezan las acusaciones. Has cambiado. Ya no eres la persona que conocí. ¿Qué te pasó? Y lo hermoso es que el alma sensible despierta ya no se apresura a tranquilizar a estas personas. No se apresuran a demostrar que siguen siendo buenos, amables, el mismo felpudo confiable de siempre. Simplemente sonríen y piensan: sí, he cambiado. Por fin. Porque aquí está la verdad de la que nadie habla. Esa vieja versión, la que complacía a todos, la que no tenía límites, la que absorbía el dolor de todos como si fuera su trabajo. Esa versión no era real. Era una actuación, una estrategia de supervivencia que se confundió con personalidad. La persona real estaba enterrada bajo todo ese cuidado compulsivo. La persona real tenía opiniones que nunca expresó. Tenía necesidades que nunca expresó. Tenía ira que nunca liberó. Tuvieron sueños que nunca persiguieron, porque estaban demasiado ocupados gestionando el clima emocional de los demás. Cuando esa persona real finalmente comienza a emerger, no es cómodo. No para el alma sensible, y ciertamente no para todos los que se beneficiaron de su autoborrado. Hay un periodo, que a veces dura meses o incluso años, en el que todo se siente extraño, nuevo y ligeramente aterrador. El alma sensible tiene que aprender habilidades que nunca desarrolló. ¿Cómo decir que no sin una explicación de 3 párrafos? ¿Cómo decepcionar a alguien sin ahogarse en la culpa? ¿Cómo reconocer cuando alguien intenta manipularla para que vuelva a los viejos patrones? Déjenme hablarles sobre la culpa. La culpa es el arma principal que se usa contra las almas sensibles que despiertan. En el momento en que empiezan a poner límites, la culpa llega como un reloj. ¿Quién te crees que eres? Priorizándote a ti mismo. ¿No te importa nadie más que tú mismo? Pensé que eras una buena persona. Y el alma sensible, que pasó toda su vida demostrando que es lo suficientemente buena, siente esa culpa como un cuchillo. Pero aquí es donde ocurre el verdadero trabajo. Tienen que aceptar esa culpa. Sienten la culpa sin intentar que desaparezca de inmediato volviendo a viejos patrones. Deben hacerse una pregunta crucial. ¿Esta culpa me dice que realmente hice algo mal? ¿O es solo la incomodidad de reclamar mi propia vida? La mayoría de las veces es esto último. La culpa es solo la agonía de la vieja identidad, la parte que aprendió a sobrevivir siendo útil,
siendo necesaria, siendo quien lo arregla todo. Esa parte le aterra volverse obsoleta, pero debe volverse obsoleta, porque el alma sensible no puede convertirse en quien realmente es mientras carga con el bagaje emocional de los demás. Y así comienza lo que yo llamo la gran selección. Las relaciones construidas sobre la generosidad inagotable del alma sensible comienzan a resquebrajarse. Algunas evolucionarán. Las personas que realmente se preocupan, que realmente ven al alma sensible como una persona completa, en lugar de un recurso que se puede extraer, se adaptarán, respetarán los límites, celebrarán los cambios. Incluso podrían sentirse inspiradas a analizar sus propios patrones, pero otras se resistirán. Dirán que antes todo era mucho más fácil. Intentarán usar la culpa, la ira, la manipulación, lo que sea necesario para recuperar su apoyo emocional. Y aquí es donde el alma sensible se enfrenta a su mayor prueba. ¿Puede mantenerse firme incluso cuando sus seres queridos están molestos con ella? ¿Puede decepcionar a los demás para mantenerse fiel a sí misma? No es fácil. El alma sensible ha sido entrenada desde la infancia para creer que la comodidad de los demás importa más que su propia autenticidad. Aprendieron que causar problemas es peligroso, que defenderse es egoísta, que sus necesidades no importan tanto como las de los demás. Romper este condicionamiento requiere algo parecido a la valentía. No la dramática, sino la valentía silenciosa y cotidiana de elegirse a uno mismo cuando cada célula del cuerpo ha sido programada para elegir a los demás. Observen lo que le sucede al cuerpo cuando un alma sensible deja de complacer a los demás. Es fascinante. Durante años, quizás décadas, su cuerpo ha estado en un estado constante de estrés. Su sistema nervioso ha estado procesando no solo sus propias emociones, sino también las de los demás. Han tenido dolores de cabeza, problemas estomacales, agotamiento que el sueño no cura. Su cuerpo les ha estado gritando que paren, pero han seguido adelante porque todos los necesitaban. Pero cuando finalmente se detienen, cuando finalmente empiezan a decir que no, cuando crean límites que protegen su energía, el cuerpo comienza a relajarse. La tensión crónica empieza a liberarse. Los misteriosos dolores y molestias empiezan a desvanecerse. El sueño se vuelve más profundo. La energía regresa. Es como si el cuerpo finalmente exhalara después de contener la respiración durante años. Esto tiene todo el sentido. El cuerpo nunca fue diseñado para procesar los desechos emocionales de los demás. El alma sensible ha estado funcionando como una depuradora emocional, y su cuerpo pagó el precio. Cuando deja de asumir el estrés, la ansiedad y el dolor ajenos, su salud física comienza a recuperarse de forma natural. Ahora bien, hay algo crucial que entender. Cuando un alma sensible despierta y empieza a ver la verdad, no pierde su sensibilidad. Esto es lo que la gente teme, y simplemente no es cierto. No se vuelve insensible, desconectada ni fría. Lo que sucede es que su sensibilidad se vuelve consciente en lugar de compulsiva. Antes de despertar, absorbía todo automáticamente, como una esponja en el agua. No tenía control sobre ello. Alguien estaba triste, se sentía triste. Alguien estaba ansioso, se sentía ansioso. Alguien estaba enojado, se sentía responsable de solucionarlo. Pero después de despertar, algo cambia. Todavía pueden percibir todas esas emociones. Su radar es igual de preciso, quizás incluso más. Pero ahora hay una pausa entre percibir y absorber. Un momento en el que pueden preguntarse, ¿esto es mío o suyo? ¿Quiero asumirlo o dejarlo pasar? Desarrollan lo que podríamos llamar una membrana selectiva, lo suficientemente permeable como para permanecer conectados, pero lo suficientemente fuerte como para seguir siendo ellos mismos. Esta sensibilidad consciente se convierte en su superpoder. Pueden entrar en una habitación y leer la energía al instante.
pero ya no se dejan abrumar por ella. Pueden escuchar los problemas de alguien con genuina compasión, pero no se van de la conversación llevándose esos problemas. Pueden amar profundamente a la gente sin perderse en el proceso. Este es el don que siempre estuvo destinado a surgir de su sensibilidad. No un autosacrificio infinito, sino una conexión consciente. No una absorción, sino una empatía genuina. No ahogarse en las emociones de los demás, sino nadar hábilmente en las aguas emocionales de la vida. Déjenme contarles lo que sucede en las relaciones cuando un alma sensible despierta. Es bastante notable. Las personas que las usaban comienzan a distanciarse de forma natural. No suele haber una gran confrontación, solo un desvanecimiento gradual a medida que el alma sensible deja de estar disponible para las viejas dinámicas. El amigo, que solo llamaba en tiempos de crisis, deja de hacerlo cuando el alma sensible deja de apresurarse a rescatarlo. El familiar que exigía apoyo emocional constante encuentra otro objetivo cuando aparecen los límites. La pareja que dependía del alma sensible para gestionar todo el trabajo emocional aprende a llevar su propio peso o busca a alguien más que lo lleve por él. Este alejamiento puede sentirse como una pérdida, y en cierto modo lo es, pero es la pérdida de relaciones que nunca fueron realmente relaciones. Eran acuerdos, contratos, donde el alma sensible proporcionaba recursos emocionales ilimitados a cambio de migajas de conexión. Cuando esos contratos terminan, se abre un espacio. Y en ese espacio entran diferentes tipos de personas. Personas que ven al alma sensible como una persona completa, no como un recurso. Personas que dan tanto como reciben. Personas que respetan los límites en lugar de ponerlos a prueba. Personas que aman a la persona real, no a la que actúa. Estas nuevas relaciones se sienten diferentes. De alguna manera, se sienten más ligeras, aunque sean más profundas. Hay menos drama, menos crisis, una gestión emocional menos agotadora. Hay más tranquilidad, más reciprocidad, más alegría genuina. El alma sensible descubre algo asombroso. La conexión real es realmente relajante, no agotadora. El amor genuino no requiere que te abandones. La verdadera amistad significa que ambos se cuidan mutuamente, no que una persona cuide solo. Ahora quiero hablar de la ira, porque aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. El alma sensible que despierta a menudo descubre una enorme cantidad de ira enterrada bajo toda esa amabilidad compulsiva. Ira por ser utilizada. Ira por ser ignorada. Ira por todas las veces que dijo que sí cuando en realidad quería decir que no. Ira por las personas que explotaron su amabilidad. Ira consigo misma por permitirlo. Esta ira puede ser impactante. El alma sensible pasó toda su vida siendo amable, comprensiva, paciente. Reprimió su ira tan completamente que olvidó que estaba ahí, pero estuvo ahí todo el tiempo, supurando bajo la superficie, filtrándose como resentimiento, amargura y estrés crónico. Cuando esta ira finalmente emerge, el alma sensible suele entrar en pánico. Piensa: oh no, me estoy convirtiendo en la clase de persona que nunca quise ser. Me estoy volviendo iracundo, amargado y duro. Pero esto es un malentendido. La ira no los está transformando en alguien nuevo. Está revelando a alguien que siempre estuvo ahí, pero que nunca tuvo permiso para existir. Y esta ira, cuando se reconoce y se expresa adecuadamente, es en realidad saludable. Es la parte de ellos que sabe lo que valen, la parte que se niega a ser utilizada, la parte que dice: no, basta, yo también importo. La ira no es su enemiga, es su maestra. Les muestra exactamente dónde se violaron sus límites. Les da la energía para establecer nuevos. Quema el falso yo y revela el verdadero yo que hay debajo. Pero el alma sensible tiene que aprender a trabajar con esta ira con habilidad, a no estallar con todos los que alguna vez les hicieron daño. No amargarse ni desconfiar de todas las conexiones humanas.
sino usar la ira como información, como combustible para el cambio, como el fuego que los transforma de complacientes a personas. Aquí hay algo hermoso que sucede a medida que el alma sensible sana. Al aprender a honrar sus propias necesidades y establecer límites saludables, a menudo se encuentran deseando ayudar a otros a hacer lo mismo. Pero la forma en que ayudan ahora es completamente diferente. Antes, ayudaban haciendo todo por los demás, absorbiendo su dolor, resolviendo sus problemas. Ayudaban desde la compulsión y la codependencia. Ahora ayudan manteniendo el espacio, creyendo en la capacidad de las personas para resolver sus propios problemas, compartiendo lo que han aprendido sin intentar salvar a nadie. Se convierten en lo que podríamos llamar un guía consciente en lugar de un rescatador compulsivo. Y esto, de hecho, ayuda a las personas mucho más que la antigua forma de hacerlo. Porque cuando rescatas a las personas, refuerzas su impotencia. Pero cuando crees en su capacidad para resolver las cosas, las ayudas a encontrar su propia fuerza. El alma sensible despierta comprende que el mayor regalo que puede dar a los demás no es hacer las cosas por ellos, sino confiar en que las harán por sí mismos. Permítanme hablarles de algo que llamo el retorno al yo. Tras el despertar inicial, tras establecer los límites, tras el fin de algunas relaciones y la transformación de otras, llega un periodo en el que el alma sensible debe aprender a estar a solas consigo misma, realmente sola. No sola, sino en soledad. Por primera vez en su vida, no hay nadie a quien intentar complacer. Nadie cuyas emociones esté gestionando. Nadie para quien actúe. Solo ellos mismos. Y esto puede resultar incómodo al principio, porque sin todo ese ruido externo, tienen que enfrentarse a sus propios pensamientos, sentimientos, deseos. Tienen que hacerse preguntas que han estado evitando. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué pienso realmente? ¿Quién soy cuando no le soy útil a alguien? Estas preguntas pueden resultar aterradoras, porque el alma sensible ha pasado tanto tiempo definiéndose a través de los demás que no sabe bien quién es por sí misma. Pero aquí es donde se encuentra el verdadero tesoro. En esa soledad, en ese espacio donde no están actuando, complaciendo ni arreglando, comienzan a encontrarse consigo mismos por primera vez. Descubren sus propias preferencias, sus propias opiniones, sus propias peculiaridades. Descubren que los hace reír cuando nadie los ve, que los conmueve cuando no hay nadie a quien impresionar, que los ilumina cuando no hay nadie a quien complacer. Descubren que son interesantes, que tienen profundidades que nunca tuvieron tiempo de explorar, que en realidad son muy buena compañía. Y algo maravilloso sucede. El alma sensible se enamora, no de otra persona, sino de sí misma, no de forma narcisista, sino con dulzura y agradecimiento. Empiezan a verse merecedores del mismo cuidado y atención que siempre han brindado a los demás. Empiezan a tratarse con la misma compasión que han brindado a los demás. Empiezan a honrar sus propias necesidades con la misma dedicación que dedicaron a las de los demás. Este amor propio es revolucionario, porque una vez que te amas genuinamente, ya no puedes aceptar relaciones que te obliguen a abandonarte. Una vez que conoces tu propio valor, ya no puedes conformarte con migajas de afecto. Una vez que has saboreado la paz de estar a solas contigo mismo, ya no puedes tolerar conexiones que crean caos. El alma sensible, que ha despertado y regresado a sí misma, se vuelve inquebrantable como nunca antes. No porque haya endurecido su corazón, sino porque finalmente encontró su centro. Y desde ese centro se conecta con el mundo de una manera completamente nueva. Da desde la abundancia en lugar del agotamiento. Ayuda desde la inspiración en lugar de la obligación. Ama desde la plenitud en lugar de la necesidad. Conecta desde la autenticidad en lugar del rendimiento. Esto es lo que yo llamo sensibilidad soberana. La capacidad de sentirlo todo
sin dejar de ser uno mismo. La capacidad de cuidar profundamente sin perderse. El don de ser a la vez abierto y con límites, a la vez suave y fuerte. Y aquí está la hermosa paradoja. Cuando el alma sensible deja de intentar complacer a todos, cuando deja de absorber las emociones de los demás, cuando finalmente se prioriza a sí misma, se vuelve más eficaz ayudando a los demás. No menos, más, porque ya no ayudan desde la herida, ayudan desde la plenitud. No rescatan a la gente para sentirse valiosa. Apoyan a la gente porque realmente les conmueve. No solucionan problemas para evitar los suyos. Comparten la sabiduría que han adquirido a través de su propia sanación. El alma sensible despierta se convierte en una especie de faro. Se mantiene firme, brillando con firmeza, iluminando el camino para quienes están listos para ver. Pero no persiguen barcos en la niebla. No abandonan su puesto para rescatar a toda embarcación en peligro. Confían en que su luz constante es suficiente. Que quienes están destinados a encontrar su camino, lo encontrarán. Este es el verdadero servicio. No es autosacrificio, sino ofrenda. No es agotamiento, sino contribución. No es martirio, sino maestría. Entonces, ¿qué sucede cuando un alma sensible deja de complacer a todos y comienza a ver la verdad? No se vuelve menos, se vuelve más auténticamente ella misma, más genuinamente conectada, más poderosamente presente, más radiantemente viva. El verdadero yo que siempre estuvo ahí, enterrado bajo todo lo que la gente buscaba, finalmente emerge. Y resulta que ese verdadero yo es magnífico. No porque sea perfecto, iluminado, o esté más allá de toda lucha humana, sino porque es real, hermosa, desordenada y valientemente real. Y en un mundo lleno de máscaras y actuaciones, esa autenticidad es lo más preciado de todo. Pues llegaste a la meta. Eso ya demuestra tu compromiso con el crecimiento. Si algo te inspiró hoy, dale a me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que lo necesite. Comenta sabiduría, para que sepa que eres de los pocos que siguen adelante. Sigamos transformando. Un video, una lección, un avance a la vez. Nos vemos en el próximo.